Gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso en el que puedo, Señor, entrar a los hogares de tus hijos, a donde puedo, Señor, llevarles un mensaje del cielo para sus vidas, Señor. Te pido que en este momento toques a cada uno de tus hijos donde se encuentren en el lugar, Señor, que se encuentren allí. Tu bendición, tu gloria los alcance, sanándolos de toda enfermedad y dolencia, Señor, trayéndoles sobre ellos una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda, Señor, esa tranquilidad, ese poder glorioso descienda a cada familia, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, donde estén, en los hospitales, en las clínicas, donde ellos necesitan tu favor, Señor. Te imploro, mi Jesús, que ahora mismo la gloria tuya descienda, esa omnipotencia, ese poder sobrenatural, llevándose toda enfermedad, toda clase de mal. Señor, estabiliza a tus hijos que están, Señor, emocionalmente deprimidos, oprimidos o depresivos. Señor, te pido que la bendición tuya llegue a cada uno de ellos. Y en esta mañana, Señor, te pido que los reactives, que reactives la fe del que escuche esta palabra, que se levante de cualquier desánimo, de cualquier tristeza espiritual que tenga en su corazón, que sea reactivado por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en este día maravilloso. Pido a Dios que tu fe sea reactivada en este tiempo de pandemia, en este tiempo de post-cuarentena, donde hemos tenido en muchos un bajonazo espiritual. Es mi deseo que a través de esta palabra ustedes se anime, que ustedes se llene de poder, de unción, que el Señor lo empodere, lo revitalice, lo llene ahora mismo, que ese fuego del Espíritu Santo, que ese pleroma del Espíritu de Dios venga sobre su vida y se reactive, mi hermano, para que siga caminando, como dice el Señor, en el peregrinaje, porque el largo camino nos resta todavía por recorrer. Bien, tengo un título aquí: ¿cómo puedo orar para obtener la victoria? ¿Cómo podemos orar, pastor, para poder en tiempos de crisis, en tiempos como estos de tanta incertidumbre, y hay una palabra que me gusta decir, de tanta psicosis, que podamos tener la victoria, ser cristianos fervorosos, llenos de fuerza y de poder, porque tenemos un Dios omnipotente, un Dios glorioso, maravilloso, pero muchas veces porque somos humanos y somos humanos en las manos del Señor, de verdad que muchas veces nos llegan esos días de decirle, de razonamientos defectuosos, altos índices de inconsciencia espiritual, donde no miramos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, y tenemos esos momentos difíciles donde ya no queremos ni leer la Biblia ni orar, pero somos creyentes, no nos vamos a descarriar, pero estamos como desanimados. Esta palabra es para todos los que están así en este tiempo. Y mi propuesta es eso, que en este tiempo todo creyente o amigo aprenda a orar en este tiempo para obtener la victoria frente a esos estados emocionales que a veces nos juegan la pasada y queremos dominarlo. Queremos dominar estas emociones, queremos tocar a Jesús, queremos animarnos y ser fervorosos, pero ¿qué tengo que hacer, pastor, para esto? ¿Qué es lo que debe de hacer un cristiano para estar en este tiempo vigente? Por eso Dios me dio esta palabra y tiene que ver con esa oración que el Señor hizo en Getsemaní.
Esta oración me deja mucho en mi corazón, me ha impactado y me ha ayudado frente a estos temas que he venido hablando. Yo les di un tema hace unos días, hace como unos 15 días, y hablé sobre ese momento en que Caín tuvo que enfrentarse a una situación donde él tenía que tomar una decisión. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Génesis, capítulo 4, si me ayuda y si usted puede encontrarse conmigo ahí en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado, Caín? Esa es la pregunta que el Señor hizo a Caín, Génesis 4, 7, nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? No levantaba la cabeza para ver a Dios porque estaba como un tragatierra allí. Serás aceptado, le dice el Señor, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces quedó una frase allí donde queda: ¿y cómo puedo dominarme, pastor, y no ser dominado? La frase es esa: tenemos en este tiempo que dominar o seremos dominados por el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, echado a la puerta, agazapado, esperando que nosotros no actuemos y reaccione o caiga sobre nosotros para destruirnos. Por eso nosotros tenemos hoy el libre albedrío para dominar. El Señor le dice a Caín: tú puedes dominarlo y ser su amo. Entonces llegamos aquí donde muchos de nosotros: pero ¿cómo, pastor? Yo por más que quiero hacerlo, siempre termino metiendo la pata. Y viene otra palabra que les di sobre ese toque de esta mujer que hizo al Señor tocándole su manto y recibió ese poder glorioso para su sanidad, ese toque maravilloso donde ella siente y donde el Señor siente y donde recibe esa bendición, donde el Señor la hace pública delante de toda aquella multitud, y esta mujer es bendecida con esta sanidad y con esta salvación que Dios le dio en ese momento. Pero ¿cómo lo toco, pastor? ¿Cómo domino? ¿Cómo toco a mi Señor para recibir esa bendición? Hablábamos de ese momento donde se traspuso esta mujer a los problemas, a las vicisitudes. Luego lo que hizo ella también de transicionar de la letra a la reacción, a la acción, al movimiento. Es una fe activa que tiene esta mujer, y luego trasciende proclamando y declarando el milagro que Dios hizo en su vida. Pero ¿cómo, pastor? ¿Qué hizo esta mujer para lograr todo eso? Para llegar a tocar al Señor. Entonces, por eso yo quiero que miremos las clases de oración que hay y luego miremos profundamente la oración que el Señor hizo en Getsemaní, donde tocó al Padre, donde tocó al Señor en oración y allí obtuvo la victoria. Todos tenemos que aprender a orar como el Señor hizo en su momento, en su pico más alto emocional, en su momento más crucial, donde el Señor tuvo que ir allí a Getsemaní. Pero ¿qué hizo en Getsemaní? Miremos primero esas 5 clases de oración que a veces tenemos para llegar a esa oración de Getsemaní. La primera oración que muchas veces hacemos y creemos, y a veces nos mantenemos con esas oraciones tan muy, digamos así, superficiales. La primera oración es esa oración superficial que se invoca al Señor pero sin reverencia. Es esa oración que no se respeta al Señor por lo que Él es, quebrantando así el tercer mandamiento que dice: no tomar el nombre del Señor en vano, no juramentar. Y muchos frívolamente sueltan y creen que están orando, creen que están de una manera invocando el nombre del Señor y se están metiendo en problemas. Hay una segunda oración que es la oración, esas oraciones rápidas donde invocamos el nombre del Señor. No está mal
que las hagamos. Muchos las hacemos con respeto, lo hacemos con reverencia a un Dios que está siempre para ayudar a sus hijos cuando se lo piden. No lo deje de hacer, hermano. Esas oraciones son maravillosas. Hay una tercera clase de oraciones, esas oraciones circunstanciales, por situaciones en la vida, alrededor, que son difíciles, cuando necesitamos que el Señor responda de manera inmediata, y entonces llegamos a esas oraciones donde hay que enfrentar un desafío y nos metemos. Entonces son por las circunstancias. Oramos por las circunstancias, porque estamos en un escenario difícil, en un contexto difícil que nos lleva a orar. Están esas oraciones de petición, esas oraciones que hacemos. Oramos a Dios solo por lo que Él puede hacer por nosotros. Es cuando pensamos que debemos rogar, implorar, suplicar a Dios para que respondan nuestras oraciones y muchas veces como nuestro corazón desea. Oramos para que Dios nos dé, sin saber muchas veces si es la bendita voluntad de Dios. Está esa oración profunda y agónica, esa oración agónica que es la que yo quiero que hoy quede en nuestros corazones, que creo con todo mi corazón, estoy muy convencido, que es la oración que nos falta en este tiempo. Es esa oración profunda, es esa oración que el Señor hizo agónica, es donde se fusiona el espíritu mío o el espíritu suyo, donde se fusionó el Espíritu de Dios con el Espíritu Santo. Es ese momento donde salimos ministrados, transformados, empoderados, fortalecidos por sobre cualquier desafío. Es donde salimos diferentes, donde nos volvemos fuertes y donde podemos salir a cambiar escenarios con ese poder de Dios. No importa que las circunstancias no cambien. No importa que no tengamos lo que deseamos, pero vamos muy fortalecidos porque vamos con toda la claridad de hacer la voluntad de Dios. Bien, quiero que leamos esa oración. Esa oración, lógico que esto está en clave aquí, el versículo 44 es el versículo que yo quiero que quede en nuestros corazones. Dice ahí en San Lucas capítulo 22, 44, dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor. En otra versión dice con mucha intensidad. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esa oración fue la que produjo la transformación. Esa oración fue la que hizo que el Señor en ese momento se empoderara para salir a enfrentar su pasión. Fue la oración de su pasión y fue la oración donde encontró la victoria. Por eso es importante que la podamos captar, decirlo así, poderla recepcionar en nuestros corazones para luego aplicarla. Muy bien, importante el contexto que tenemos dentro de este pasaje, que es la oración que Jesús hizo en el monte de los Olivos. Este pasaje nos muestra que Jesús yendo al monte de los Olivos, para pasar un tiempo a solas con el Padre. Importante esto, para pasar un tiempo a solas. ¿Qué ingredientes tiene esta oración? Es importante irlas anotando para que podamos luego aplicarlas. El Señor sacó un tiempo, sacó un lugar, sacó un espacio para irse a orar y pasar tiempo con el Padre. Pedro y Juan fueron con Él, y Jacobo estuvieron con el Señor en el momento más crítico de su vida. Fue una oración hasta llegar a la agonía. Esta oración se hizo patente y se hace patente a la humanidad completa para que hoy podamos nosotros aplicarla también a nuestras vidas. Esta es una oración que se puede aplicar a toda la humanidad, todos nosotros, y aprender de ella para así poder tener también la victoria. Pero ¿qué muestra esta oración en Cristo Jesús? Muestra su humanidad, muestra su
fragilidad, muestra su dependencia al Padre. Fue una oración tan intensa que le tocó a un ángel venir a fortalecerle. Fue una oración donde movió el cielo. Fue una oración donde su humanidad también recibió algo impresionante, donde podemos ver al Señor que su sudor se vuelve como gotas de sangre. Es impresionante, donde se mezcla el sudor y los vasos sanguíneos se revientan, se rompen y se mezcla el sudor con la sangre. Es algo, por eso se dice que es la oración agónica del Señor. ¿Qué más podemos ver en esta oración, no? Fue una oración tan intensa que un ángel del cielo vino para fortalecerlo, y en ese momento decisivo para la humanidad y para toda la creación, entonces se pudo ver el cansancio y la tristeza del Señor fueron más fuertes. En pocas palabras, lo que sucede aquí es que sus discípulos, en el momento en que más los necesitó, el cansancio y la tristeza se vio en ellos, donde ellos no pudieron apoyar a nuestro Dios. Es un momento crucial. Ahí lo podemos ver en la advertencia que el Señor luego hace en ahí en San Marcos 22:40, y les dice a los discípulos que deberían de estar orando para que no caigan en la tentación. Entonces, una advertencia a los creyentes de todas las épocas, para que en medio de las dificultades se mantengan firmes en oración. Por eso, en medio de esta pandemia, nosotros no podemos dejar de orar. Tendremos los cultos de oración todos los días, 5:30, 6:30, hasta que el Señor venga por la iglesia. Estaremos orando. Si usted quiere apoyarnos, hermanos, si usted quiere entrar dentro de esta red de oración, que siempre estaremos clamando a nuestro Dios, lo esperamos a las 5:30 de la mañana. Bien, usted podrá decir: pastor, me es difícil dominarme, me es difícil dominar mi carácter, me es difícil tocar al Señor. ¿Cómo lo hago? Estoy desanimado. No puedo, pastor. Y es la palabra que muchos tenemos. Entonces, es importante que entendamos que sí se puede si aprendemos a ir a Getsemaní, a ir a nuestro Getsemaní y orar. Esta oración agónica tiene todo el poder nuclear del cielo para darnos la victoria. Bien, quiero que miremos algo aquí importante. Dentro del texto está el punto clave, que es el versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ese es el versículo que yo quiero que quede en su corazón. En Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Lucas 22:53 dice: todos los días estuve enseñando en el templo, dice el Señor, delante de ustedes, y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes, y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Es un momento donde el Señor dijo: llegó el momento, llegó la hora, aquí estoy. Pero dentro de eso está la oración que el Señor hizo en Getsemaní. Por eso quiero que miremos 3 implicaciones, efectos de la oración agónica que hizo el Señor, que le produjo la victoria en su vida o en su propósito de salvar al mundo. Vuelvo a decirle, miremos los tres efectos o las 3 implicaciones que tiene la oración agónica cuando Él entra a orar. ¿Qué hizo esta oración dentro de la vida de Jesús? Importante. Lo primero que podemos ver, la primera implicación, que entró a una confrontación humana. ¿Qué dice la Escritura en el momento
que él entra a la oración. Dice ahí en Lucas 22, 37 y 38, dice, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y les dijo, es suficiente, basta. El Señor les regaña, les da una exhortación a sus discípulos porque ellos no están entendiendo que le era necesario ir a la cruz, le era necesario morir por la humanidad. Dice el verso 39, y saliendo se encaminó, dice la escritura, como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. 40, cuando llegó al lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos al lugar. Dice, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Perdón, dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ¿qué hacía? Oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta aquí. ¿Qué quiero que miremos? En primer lugar, una confrontación humana. Una confrontación humana entre lo humano que él era y lo divino. Si hablamos de la kenosis o hablamos también de la unión hipostática en cuanto a lo teológico, tenemos que ver que nuestro Señor era Dios, 100% Dios, pero también 100% humano. Y cuando entra a este momento de crisis, dice la palabra en San Lucas y en San Mateo, en los textos sinópticos dicen que él llegó a un punto de angustiarse hasta la muerte y toma las manos de sus discípulos y les dice, ayúdenme a orar porque tengo mucha angustia. Y el Señor estaba demasiado angustiado, demasiado desesperado. El ambiente era diabólico totalmente. Todo el reino espiritual satánico se vino sobre él. Pero quiero que miremos primero la parte humana y miremos luego la confrontación espiritual. Hubo una confrontación en su vida, siendo Dios, lo humano y lo divino dentro de él, hubo una confrontación muy fuerte, donde él tuvo que dominarse, donde él tuvo que buscar una solución para tomar el control, para tomar el dominio, porque lo que era el ambiente, lo que eran las circunstancias, lo que era el contexto en que él estaba, lo tenía demacrado, lo tenía, en pocas palabras, bajoneado. En el momento dice que estaba angustiado, estaba desesperado, estaba muy triste, y la angustia que tenía, el ambiente que tenía, dice que era hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces, entre lo humano y lo divino lo tenía el Señor, la mezcla de lo natural con lo sobrenatural, lo humano, lo divino, donde en ese momento lo humano estaba dominando y no estaba dominando la paz de Dios en su corazón, la paz del Padre no la tenía. Por eso le tocó ir allá a orar para tomar el control de su ser. Y este es un momento muy importante en el que yo quiero hablarles a todos. Este es el momento, este es el lugar, o esta es la palabra que necesitamos, esta es la solución que necesitamos, mi hermano. Usted me dirá, ¿qué hago, pastor? Que me domina todo lo material, lo sensorial. Soy muy almático, soy muy frágil, soy muy débil, pastor, en el área emocional, en el área sentimental, en el área material, todo lo que es lo natural me domina, todo el cosmos, todo lo mundano me domina. ¿Cómo hago? Hermanos, solo hay una solución: ir a Getsemaní, ir a nuestro Getsemaní y orar. Orar hasta tocar al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Oró, pero no oró frívolamente, no oró porque las circunstancias estaban difíciles. Oró hasta tocar a Dios. Oró
hasta que salió en victoria. Oró hasta que sus emociones, sus pasiones, sus deseos, todo lo sensorial se controló. Hasta ahí hay, si usted me dice, ¿y hasta cuándo, pastor, oró? Hasta que controle toda clase de impulsos, pasiones y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Esto es algo muy importante. Yo le oraba a Dios, le decía, Señor, pero ¿cómo dominamos? ¿Qué le faltó a Caín? ¿Qué hizo esta mujer que tocó al Señor? Oró, hermano. Y luego dijo, y encontró toda la fuerza para ir a tocar al Señor. Este es un momento en que su merced en este tiempo de pandemia, en que un pastor como yo y todos los que estamos sufriendo por causa de la pandemia, por causa de tanta incertidumbre, por causa de tantas cosas que están pasando, necesitamos controlar nuestras emociones, controlar nuestra alma, controlar nuestra carne, yendo a Getsemaní, yendo a orar hasta que nuestra carne se debilite y nuestro espíritu sea revitalizado. Porque así como el Señor, siendo Dios, tenía humanidad y tenía su humanidad y tenía su divinidad, el Señor tuvo que orar para actuar en lo divino de Él, porque era humano y era Dios, pero lo estaba controlando todo lo que el diablo estaba haciendo, todo lo que Satanás estaba haciendo. Entonces lo tenía deprimido, lo tenía asustado, lo tenía, en pocas palabras, tan amedrentado, tan deprimido, tan asustado, que le tocó irse a orar. Dijo, aquí no hay otra, tengo que ir a orar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? Ir a orar, buscar quien le ayudara a orar. Y entró una vez, entró dos veces y entró tres, hasta que se reventaron los vasos sanguíneos, hasta que el sudor se combinó con su sangre y pudo salir en victoria. La pregunta es esto: ¿por qué quedó escrito? ¿Cómo queda escrito esto en la palabra? ¿Qué fue lo que vieron los discípulos cuando el Señor volvió? Yo me imagino a Pedro diciendo, mi Señor tiene sangre en la cara, mi Señor tiene sangre en las manos, mi Señor tiene sangre en los pies. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y el Señor ahí le dice, basta ya, llegó la hora, es hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Vamos, levántense. Pero ellos quedaron con eso en sus corazones, en sus vidas. Ellos lo vieron reventado al Señor. Salió de esa oración reventado, pero empoderado en el nombre del Señor. Esto es algo que nos tiene que dejar, que necesitamos oraciones profundas y agónicas para salir en victoria. La segunda confrontación que el Señor tuvo fue esa confrontación de reinos. Quiero que eso quede en nuestros corazones. Fue una confrontación del reino espiritual, del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Una confrontación de reinos. Y yo quiero que esto lo podamos captar y entender, que es el momento en que Satanás se viene con toda su jerarquía demoníaca. No pudo vencer al Señor. ¿A través de qué? A través de las tentaciones, de las pruebas que le hizo. No lo pudo hacer caer. Pero entonces dijo, como no lo puedo engañar, me le voy a ir con todo mi poder demoníaco oscuro. Por eso es que él siente esa presencia satánica y diabólica sobre su vida. Por eso es que el Señor dice, llegó la hora del reino de las tinieblas. Llegó el momento, le llegó la hora. Ustedes son del diablo, llegó la hora, dice el Señor, en que ustedes pueden hacer lo que quieren hacer conmigo. Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Lucas 22:53. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Es el momento del tiempo de lo oscuro. Muy bien, hasta aquí. Quiero que esto se manifieste, que usted siempre que entra en estos momentos de desánimo, de depresión, son los momentos donde el diablo quiere destruir su vida. Y ese es el lugar, pastor. ¿Y cómo puedo vencer a Satanás? ¿Cómo puedo
tener dominio en el momento en que el diablo está agazapado como un león en la puerta para destruirme. Es el momento de ir a Getsemaní. Es el momento de orar. Pero orar no superficialmente. No orar porque tengo un compromiso. No orar porque siempre estoy buscando hacer mi voluntad. No, orar hasta orar para que Dios nos dé la victoria sobre el reino de las tinieblas. Necesitamos entender que el Señor oró diciendo esta palabra en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, dice el Señor ahí. No nos dejes caer. La oración siempre tiene este eje transversal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Eso es el cierre de esa oración. Y aquí el Señor se mete a orar, donde sube a unos niveles de adoración, donde Satanás pierde todo su poder, y es ahí donde sale en victoria. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿en qué momento el Señor venció a Satanás? En la cruz del Calvario le dio el golpe en la cabeza, lo destruye. Pero es en Getsemaní donde el Señor sella la victoria. Es en Getsemaní donde usted y yo sellamos la victoria, no en el momento en que estemos en el reino de los cielos. Allá es la celebración, pero nosotros hoy necesitamos, toda la iglesia necesita ir a Getsemaní. Necesitamos oraciones profundas. Por último, quiero hablar de esa confrontación, escúcheme bien, confrontación del señorío. ¿Quién es el que va a señorear mi vida? Y el Señor tuvo que entrar. ¿Quién va a señorear mi vida? ¿Lo divino o lo humano? ¿Lo divino o los reinos espirituales en el campo de las tinieblas? ¿Quién me va a dominar? El reino de las tinieblas. ¿Quién me va a dominar? ¿La carne, lo sensorial, lo emocional? ¿O me va a gobernar o me va a señorear mi Dios, mi Salvador y mi Rey y su palabra? Entra a orar y dice que no se haga mi voluntad. No quiero pasar. Le dice el Señor, pasa de mí este momento. Pasa de mí esta copa. Hay otra forma para salvar la humanidad, Padre. Y entra a orar tan profundamente que en el primer tiempo no lo logró, en el segundo tiempo no lo logró, pero en el tercer tiempo, donde se explotan sus vasos sanguíneos, donde se conjugan con su sudor, es allí donde encuentra la voz de Dios. El ángel viene y lo fortalece para que vaya adelante a la cruz, para que siga adelante el plan y el proyecto del Padre Celestial. Es allí donde encuentra que la voluntad está por sobre los deseos, por sobre las pasiones, por sobre los gustos, por sobre las peticiones. Y es ahí donde el Señor puede hacer la voluntad del Padre. Getsemaní es un lugar donde muchos de nosotros seremos controlados por el Espíritu Santo, donde nuestras pasiones y deseos no gobiernan, sino donde gobierna la voluntad de nuestro Dios. Quiero cerrar aquí, orando, no sin antes decirle esto, mi hermano. Hay un nivel de adoración donde los demonios no pueden entrar, donde los demonios tienen que soltar. Nosotros necesitamos entrar allí, entrar a esa atmósfera celestial, pero se hace cuando vamos hasta Getsemaní. Es donde los demonios no pueden resistir el poder divino del Señor. Es donde el mundo es vencido en nuestras vidas y donde reina lo espiritual, donde reina lo divino sobre lo humano, donde reina lo sobrenatural sobre lo natural. Es una confrontación total donde el Señor toma su lugar. Concluyo. Jesús, en primer lugar, Jesús luchó para llegar a ese punto de fusión. Jesús, nuestro Salvador, luchó para que no dominara lo humano sino lo divino. Luchó
para que no dominara el campo de las tinieblas, sino el reino de Dios. Luchó para hacer la voluntad de Dios. De la misma manera, pastor, ¿dónde logro la victoria? Quiero ser un cristiano victorioso. Tienes que luchar, tienes que pelear, no contra el diablo, sino contra ti mismo, contra las pasiones, los deseos, contra las distracciones. Entrar a orar, para tocar el manto del Señor. ¿Quiénes lo hicieron? Jacob lo hizo. Jacob luchó por su bendición. Daniel oró 3 veces al día. Ana oró hasta que no pudo ni pronunciar palabras. Oró, llegó a ese punto de fusión. La viuda nos dice: oren y no dejen de orar, oren sin cesar, porque llegará un momento donde nuestro Dios pronto nos dará justicia. Miramos esto. Lo segundo, en lo primero entonces hay que luchar. En lo segundo, esta oración se hace apartándonos, sacando tiempo, sacando un espacio, venciendo la pereza, venciendo el sueño, venciendo las distracciones, venciendo el entretenimiento, venciendo la frivolidad. Tenemos que llegar a ese nivel de fusión donde se fusiona nuestro espíritu con el Espíritu Santo, y ahí tendremos la victoria. Necesitamos, mi hermano, una iglesia poderosa que llegue a orar hasta orar, ayunar hasta ayunar, leer hasta leer. Y esto es la oración en Getsemaní. Tienes que encontrar ese lugar donde puedes tocar al Señor en oración. Tenemos que llegar íntimamente a ese nivel glorioso donde nuestro espíritu se toca con el del Señor. Y dice la canción, y mi oración estalla, mi corazón estalla en adoración. Es ahí donde salen las mejores canciones, es ahí donde sale lo mejor de nosotros. Es ahí donde puede salir, hermano, las mejores determinaciones, las mejores decisiones. Es en Getsemaní donde usted se vuelve más que vencedor. Es en Getsemaní donde podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Getsemaní, en esa oración profunda, donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque muchos dirán: ¿y cómo es eso? Lo mismo, ¿cómo puedo ser como Jesús? Es así, donde logramos llegar a este punto de fusión. En este nivel, en tercer lugar, tus deseos, tus pasiones desaparecen y solo se hace la voluntad de Dios santa y perfecta. La voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Es donde nos sujetamos a los planes de Dios y podemos morir para vivir. Recuerden, muchos lo apretujaron, pero solo una lo tocó. Muchos en esta pandemia hemos estado en un móvil, hemos estado allí a veces escuchando un culto. Muchos han tocado al Señor, pero solo una mujer lo tocó cuando esta mujer lo adoró con todo el corazón. Cuando esta mujer entró a Getsemaní, a ese nivel de Getsemaní, pastor, y tiene que ser uno metiéndose ya. Tú, después de que sales de ese lugar, hermano, sales con un nivel donde la gloria de Dios se manifiesta en tu mirada, en tu caminar, en tu actuar, en tus reacciones, en todo lo que hagas. Es importante que toquemos al Señor. Muchos lo apretujaron en pandemia, pero no lo tocaron, pero tú sí lo vas a tocar en el nombre de Jesús. Muchos no han tenido un Getsemaní hasta este momento, 7 meses que hemos estado en pandemia, y como no hemos podido estar en ese culto y entrar cuando luchábamos para entrar, pastor, pero frente a un móvil es muy difícil. Muchos en esta pandemia no han tocado al Señor, no han entrado a Getsemaní. Muchos no han tenido un Getsemaní hace más de meses. Muchos tuvieron un Getsemaní y no han vuelto
no han vuelto por causa de esta pandemia, se han desanimado, se han entristecido espiritualmente. Creí que iba a haber un boom, de que la iglesia iba a venir a escuchar la palabra, pero el miedo y a veces la frialdad, la tibieza invadió el corazón de la iglesia. Por eso quiero orar en esta mañana para que el Señor lo empodere, lo levante, lo revitalice, lo fortalezca en esta mañana. ¿Qué fue Getsemaní para el Señor? Yo creo esto, que Getsemaní para el Señor fue un lugar de confrontación y de victoria. Fue un lugar donde venció a Satanás. Getsemaní es el lugar donde donde se toca al Señor, donde se transpone, donde se transiciona y se trasciende. Y podamos decirlo así, que se haga la voluntad de Dios. No porque estamos derrotados, que se haga la voluntad de Dios, no porque estamos frustrados, que se haga la voluntad de Dios, no porque estamos resignados, no, hacemos la voluntad de Dios porque tenemos plena confianza y perfecta aceptación de su voluntad, así no la entendamos. Getsemaní siempre será el lugar donde saldremos empoderados para enfrentar los desafíos. Getsemaní es donde se obtiene el poder para vencer las tentaciones. Padre, te doy gracias y te pido por todos tus hijos que hoy han escuchado esta palabra. Señor, si no se queda nada de lo que hablé, de lo que prediqué frente a estas confrontaciones, frente a estos momentos cruciales que nos diste a través de tu palabra en Getsemaní, quiero que se queden ellos, que hay que sacar un tiempo, que hay que sacar un lugar, que hay que frenar un poco este activismo, estas carreras, para entrar a tocarte, para entrar en tu presencia, para poder orar hasta orar, para poder sentir ese toque glorioso tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a los que tenemos muchas actividades, a los que tenemos mucho trabajo a través de lo virtual. Señor, te pido, Padre precioso, que estés tocándolos de una manera especial con tu Espíritu. Hermano, levante sus manos. Déjeme orar 2 minutos más por usted. Déjeme orar 2 minutos, Padre. Que podamos entrar en tu presencia. Que no nos acostumbremos, Señor, a salir sin ser ministrados. Que no nos acostumbremos a salir de un culto sin haberte tocado, Señor. Que podamos salir de este culto bendecidos, Señor, porque pudimos hablar contigo, mi hermano, mi hermana que está aquí. Entre, busque ese lugar para estar en la presencia del Señor y no salgas de allí hasta que el Señor te hable, no salgas de allí hasta que el Señor te toque. Lucha contra la pereza, lucha contra el sueño, lucha contra el activismo, lucha contra la entretención, lucha contra tantas voces que hoy se escuchan, lucha por oír su voz. Y cuando llegues a ese lugar, ora hasta que salgas ministrado, hasta que salgas lleno de la presencia, empoderado para vencer las tentaciones, para vencer las pruebas. Cruza el valle de sombra de muerte, cruza este valle de incertidumbre y pasa por sobre todos tus gustos, pasiones, hasta que encuentres la voluntad de Dios santa y perfecta, y en ese lugar saldrás para hacer lo que Dios dice. Así no te gusten las cosas, así no se hayan cumplido tus deseos y pasiones, como al Señor no se le cumplió su deseo, pero hizo la voluntad de Dios. Pero eso se encuentra en Getsemaní cuando salimos de allí empoderados. Te bendigo, Iglesia Santa, y te espero siempre en oración, y siempre vamos a tratar de que estos días a las 5:30 toquemos al Señor. Entremos a ese punto de fusión donde la gloria de Dios cae en cada hogar, en cada familia. Yo los oro y los bendigo en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Estoy convencido que esta respuesta de Dios a este tiempo es maravillosa. Podemos salir en este tiempo en victoria si aprendemos a entrar a ese Getsemaní con el Señor. Muy bien, oro por la ofrenda, oro por ese diezmo, oro por esa siembra que siempre das con gozo, con alegría. Le pido a mi Señor que en este momento todas tus necesidades sean suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Que siempre tengas para bendecir, para dar, para ayudar a otros. Que siempre el Señor te dé para bendecir a otros y para que tú disfrutes, para que tú vivas quieta y sosegadamente en este tiempo. Te bendigo, bendigo esa ofrenda, bendigo ese diezmo, bendigo esa siembra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Oro por ti, mi amigo, que esta palabra te haya ayudado. Si estás en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, ven, busca al Señor. Ven, entrega tu corazón a Cristo. Ven, desármate de todo ese orgullo y vanidad y ven y póstrate ante su presencia. Porque el Señor te ama y quiere salvar tu vida, quiere salvarte y darte vida eterna. Este es un tiempo de que caigas de rodillas, te quebrantes ante Él, implores su presencia y el Señor descenderá sobre tu vida. El Señor vendrá sobre tu vida. Para muchos, así como el Señor fue ministrado allí de manera sobrenatural por un ángel y vino y le sirvió y le bendijo, así como cuando salió del ayuno y vino el ángel y estuvo allí para ayudarle, así también usted y yo tendremos ángeles que estarán para ayudarnos. En estos días habrán muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, porque la mano de Dios se va a manifestar en tiempo de pandemia. Dios los bendiga y nos vamos a la escuela dominical con nuestros niños santos y benditos. Toda la iglesia infantil va a recibir esta escuela dominical con la bendición del Señor. Dios los bendiga, los amo mucho, los amo con todo mi corazón.